Mucho gusto que esté aquí en el estudio como cada jueves, mi tocayo Rodrigo Pérez Alonso, columnista de la sección Dinero y socio de Techonomics. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo gusto. de nuevo. Oye, pues hoy un tema realmente importante que está en boga en el mundo por distintos asuntos. De hecho, te invito a que veamos el siguiente byte, mensaje que dio Donald Trump ahora que estuvo en Varsovia. We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine and elsewhere, and its support for hostile regimes, including Syria and Iran, and to instead join the community of responsible nations in our fight against common enemies and in defense of civilization itself. Y bueno, viene al caso para hablar de seguridad, censura y otros temas en las plataformas digitales, porque pues está muy cuestionado el presidente estadounidense con respecto a la intervención que puede haber tenido Rusia justo a través de la vulneración de los correos electrónicos de su rival Hillary Clinton, de la manipulación de las famosas fake news en redes sociales allá en los Estados Unidos y por supuesto, por otro lado, pues esto se suma a un ambiente muy enrarecido en la Unión Americana, en donde el presidente subió un video de memes en donde cuando era luchador le pega a CNN, ¿no? Como digno de Nicolás Maduro. Así es, mira, yo creo que estamos en una época en donde las herramientas que nos facilita el Internet, computadoras, celulares, pues nos facilitan, perdón por valga la redundancia, la vida. Pero también hay cuestiones que pues si nos descuidamos también como usuarios finales, como empresas y como gobierno, pues también pueden haber repercusiones hasta legales. Y es justamente lo que está pasando en Estados Unidos. La narrativa ahora es que Rusia intervino en la elección de Estados Unidos a sabiendas o no sabiendas de Donald Trump y de su equipo, y eso pues puede ser grave. Y a raíz de, digamos que un poco relacionado con este tema, hace algunos días, un instituto de investigaciones sobre Internet de la Universidad de Harvard, el Berkman Klein Center, publicó justamente cómo los gobiernos y cómo entidades distintas entran y hackean, digamos que los sistemas de los usuarios finales, de los ciudadanos e incluso de las empresas, ¿no? Entonces, entre ellos obviamente está Rusia. Rusia es de los más grandes estados que intervienen no solo en sus ciudadanos, sino alrededor del mundo, pues como una cuestión geopolítica para intervenir políticamente en, digamos, elecciones y hasta temas de energía, ¿no? Y estamos hablando de que Rusia, otros países como Indonesia, digamos, hasta Corea del Sur, que es un país democrático, tienen restricciones en cuanto a la información que se puede transmitir por estos sistemas. Y no solo ello, también intervienen activamente en los usuarios finales. Y pues obviamente el más grave de todos ellos es el país el más grande del mundo, que es China. China tiene lo que le dicen la gran firewall, ¿no? La gran pared de muro, China, la gran muralla de China, y ellos filtran contenidos a diestra y siniestra, filtran desde redes sociales hasta los contenidos que se ponen en blogs, en noticieros, etcétera. Y hablando un poco de países un poco más democráticos como Corea del Sur, pues ellos por temas de seguridad nacional intervienen en los temas que se tratan en el Internet y en redes sociales y en distintas otras redes de telecomunicaciones. Y que tiene consecuencias de negocios inmediatas, además, porque en el caso de China, por ejemplo, las principales compañías tecnológicas del mundo, como Google, como Facebook, como Amazon, pues no pueden operar, ¿no? Y eso les priva del mercado más importante, como ya lo decías. Estamos hablando de 1.300 millones de habitantes, se calcula más o menos según cifras más recientes, 500 millones de usuarios de Internet que tiene China, que supera a cualquier otro país, pero a los cuales no puede llegar Facebook, por ejemplo. Por más que Mark Zuckerberg se fue a correr en Beijing con toda la contaminación para que les vienen los chinos, pues no los convenció. Sí, han tratado de abrir mercado estas compañías en China y otros países, pero ha sido muy difícil, digamos que en el caso de China, por justamente que el Estado interviene directamente en las empresas. El Estado y las empresas son uno solo, casi. Entonces, todas estas empresas que oímos, Tencent, WeChat, etcétera, tienen intervención directa del gobierno. Ahora, yéndonos al ejemplo de México y sin entrar en mucho detalle, ha estado en boga ahora hablar mucho de la intervención, del Pegasus, etcétera.
Desde mi muy particular punto de vista, yo creo que México es un país democrático, salvo ciertas regiones en donde tiene problemas, pues digamos, de inseguridad pública contra los periodistas y contra actores de la sociedad civil. El gobierno, al menos federal, no interviene activamente y abiertamente en este tipo de prácticas, como sí lo hace gobiernos como Rusia, China, etcétera. Yo creo que es una discusión pues muy interesante, sobre todo porque la barrera de entrada para espionar a cualquier persona, ya sea desde el punto de vista privado, a nivel de Estado, incluso podría decir a nivel municipal o federal, pues es ninguna, ¿no? Entonces, claro, esto genera que vivimos en una suerte de caja de cristal, una casa de cristal, en donde todo el mundo puede ver a todo el mundo, porque esto que se dio a conocer recientemente por el New York Times, bueno, pues no es muy diferente, digamos, que los audios que se filtraron de OHL o de tantos otros casos políticos, empresariales, etcétera, que se han venido dando a conocer. Así es, ¿no? Es cada vez más fácil intervenir en las comunicaciones privadas de cualquiera, porque la tecnología, como lo mencionaba hace un momento, es cada vez más fácil de acceder, está más democratizada. Entonces, en cualquier momento aquí estamos grabando una conversación telefónica mediante tu celular y también mediante otras tecnologías. Entonces, yo creo que, como bien dices, la barrera de entrada, los costos de entrar a este tipo de hecho, prácticas es muy bajo. Ahora que hablamos del caso de Pegasus, me pareció carísimo, ¿no? Que por teléfono intervenido, creo que el costo era $70,000. Una cuestión así loca, ¿no? Y yo calculo que es mucho más barato. Así es. Es decir, comprometer un teléfono celular pues no es tan caro, por un lado, y por el otro, quizás, y ahí no sabemos si es terreno de la especulación, pues está en el interés de alguna componente, no sabemos de dónde, el hacerlo, porque era demasiado evidente y burdo, ¿no? Es decir, así es. Si el Estado mexicano realmente quiere espiar a alguien, pues no le manda un mensajito de texto. Y yo creo que en los círculos de tomadores de decisiones se dice mucho que pues hay empresas que todos que mencionan mucho, pues varias, que intervienen y hacen inversiones fuertes para poder pues tener desde espionaje industrial hasta espionaje de actores políticos. Y sabes que eso me lleva a otra discusión, Tocayo, que se ha hablado muy poco, por alguna razón pues no genera tracción en la discusión pública mexicana, y es que te acuerdas que cuando Edward Snowden dio a conocer sus filtraciones, una de ellas, lo hemos platicado en otras ocasiones, pues hablaba de cómo la NSA tenía comprometida toda la infraestructura de comunicación de la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Y dado que el propio presidente Enrique Peña Nieto decía, bueno, pues a mí también me llegan mensajes raros y me espían, ¿cómo puede México tener una estrategia de renegociación del Telecán si no podemos necesariamente garantizar que la comunicación a la hora de coordinación entre la Cancillería, la Secretaría de Economía y las demás partes, pues no es totalmente secreta, porque de otra forma tu contraparte de negociación puede saber exactamente cuál es tu postura y hasta dónde estás dispuesto a hacer? Así es, yo creo que ahora justamente el gobierno federal está hablando a través de la estrategia digital, de la Oficina de Estrategia Digital, del tema de ciberseguridad. De hecho, la próxima semana vienen personas de la OEA para hablar de estos temas de la estrategia de ciberseguridad, y yo creo que es algo que pues no se habla mucho en términos de discusión pública, pero sí es un tema importante. ¿Por qué? Porque justamente pasan estas cosas. Se habla de un software que interviene a los ciudadanos, activistas, periodistas. A cada rato estamos viendo filtraciones, no solo a la prensa, sino en blogs, en internet, sobre conversaciones privadas entre actores públicos, y incluso hay espionaje, pues digamos que hasta industrial y bueno, otro tipo de situaciones, China, ¿no? así ha adquirido una buena parte de su industria en algunos temas tecnológicos de mucha sofisticación. Yo por lo pronto veo que la cámara de tu laptop está tiene un cubierta. papelito y por lo menos que no te vean la cara, ¿no? Así es, entonces ya me da miedo claro. estar aquí. Y el celular también, yo no he llegado al celular, pero estoy igual que tú en mi computadora. Pero es lo mismo, yo creo que al final es muy fácil intervenir, incluso las aplicaciones que tú instalas en tu celular. Sí. Es tan complicado a veces bloquearle los ciertos servicios a los que pueden acceder, que el usuario promedio pues no tiene el conocimiento y no tiene ni el tiempo para estar moviéndole, y es bien fácil intervenir, no solo a través de conversaciones, sino cámaras, posiciones comprometedoras, etcétera, y eso pues causa cada vez más paranoia en el ciudadano común, ¿no? Si quiere que no se enteren, guarde su celular. Ese es el consejo. Gracias, Tocayo, como siempre.